Bienvenidos al Aire con IAB Colombia, el espacio donde exploramos las tendencias, innovaciones y desafíos de la industria digital. Conecta, aprende y crece de manera colaborativa con nosotros. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Al Aire con IAB Colombia. Yo soy Isabela Vallejo, soy la coordinadora de comunicaciones de IAB Colombia y hoy, como en cada capítulo de este podcast, vamos a hablar de un tema súper chévere y súper crucial para todos los que trabajan en marketing digital y es cómo optimizar tus campañas de performance para obtener mejores resultados. Entonces, vamos a abordar desde la manera en la que se establecen los KPIs o los indicadores de manera efectiva hasta la forma en la que podemos evitar errores, aprovechar la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, básicamente, hoy vamos a cubrir todo lo necesario para que las campañas de performance lleguen al siguiente nivel. Entonces, no estoy yo sola, como siempre, tenemos un invitado de lujo, él es Víctor Kong de Alep. Él es experto en temas de performance, con una amplia trayectoria en estrategias digitales de alto rendimiento. Entonces, Víctor, el micrófono es tuyo. Qué rico tenerte acá. Bienvenido, cuéntanos un poquitico de ti. Isabela, mucho gusto primero estar acá, es un honor estar hablando ante el IAB Colombia. Hace muchísimos años estuve en la conferencia y fui un speaker en la conferencia también, o sea que lo considero esto como mi segunda oportunidad, o sea que muchísimas gracias. Yo tengo muchos años de experiencia en digital y voy a nombrar algunas compañías que lamentablemente van a traicionar mi edad avanzada. O muchos años de experiencia, como quieras verlo. Yo empecé en digital trabajando en Terra, que fue un pionero, un portal pionero por los años 98, 97 hasta el 2000 y algo. Empecé en Terra, después también trabajé en MySpace, que seguramente lo reconozcas, no sé si tenías un perfil, pero bueno, había muchas bandas de música que tenían perfiles en MySpace, así como usuarios, por supuesto. Y después, y tengo 12, 13 años, 13 años por lo menos ahora, trabajando, representando grandes plataformas digitales, primero de la mano de Cisneros Interactive, que después se convirtió en Entravisión, y en el año pasado, Aleph Holdings adquiere la operación de Entravisión de representaciones, que yo lideraba en Entravisión, o sea que, digamos que en digital, si sumo toda mi experiencia, tengo más de 15, 20 años de experiencia y fuera de eso también tengo mucha experiencia en medios, pues trabajé para Viacom y trabajé para CNN, que es la industria del cable, ¿no? De Pay TV. Entonces, bueno, en medios tengo muchos años de experiencia. En LEF lo que hacemos, muchos de tus miembros del IAB seguramente conozcan a LEF porque antes se conocía como IMS en Colombia, pero hace un año o 2 años está como Aleph Holdings, y realmente somos la empresa líder a nivel global, representando marcas tan importantes como es TikTok, como es Snapchat, como es Spotify, como es Microsoft, y tenemos unas 30 plataformas que no voy a mencionar todas aquí, pero somos líderes a nivel global vendiendo publicidad digital en los mercados emergentes. Uh-huh. Bueno, eso te iba a preguntar ahora, pero ya nos dijiste de qué se trata, cuál es el core de ustedes en Aleph. Bueno, y el core mío, porque en Aleph obviamente tenemos muchas divisiones, muchas representaciones, pero lo que nosotros hacemos, lo que hace mi equipo dentro de Aleph es vender servicios de Meta, porque fuimos los representantes exclusivos de Meta por 7, 8 años, y sobre todo brindamos servicio y facturación local. Entonces, hay muchas agencias y anunciantes en mercados como Colombia que están pagando Meta a través de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, con facturación local, impositivamente les va a costar más barato trabajar con nosotros y además que brindamos servicios, brindamos un apoyo estratégico, brindamos servicios de educación y eso es lo que hacemos. Trabajamos con muchos anunciantes y agencias en toda América Latina ofreciéndoles servicios de Meta. Súper. Bueno, creo que ya lo dijiste ahí, pero también Aleph es uno de nuestros afiliados a IAB, entonces claramente por eso también estamos haciendo acá el podcast contigo. Entonces, yo quiero ya que entremos en materia
de lo que vamos a conversar. Y quiero que empecemos por cómo establecer los objetivos o los indicadores de las campañas de performance. Entonces, yo creo que lo más esencial desde el principio en marketing digital y bueno, con todas las estrategias es establecer objetivos claros. Ese es como el primer paso para todo. Pero normalmente es lo que más nos cuesta, es lo más difícil. ¿Cómo se pueden establecer objetivos, Víctor, efectivos para una campaña específicamente de esto que vamos a hablar, de performance? Sí, sí, sí. Soy un apasionado de campaña de performance y honestamente porque cuando empezamos a brindar los servicios de Meta por el 2017, notamos una gran falencia en el mercado. Realmente había gente haciendo campaña de performance, pero sin las métricas correctas. Entonces yo voy a mencionar varias métricas, pero para mí hay dos que son claves y que es Customer Lifetime Value, que en inglés se abreva CLV, Customer Lifetime Value, que básicamente significa que es el cuánta rentabilidad te genera un cliente nuevo durante la vida útil de ese cliente en tu plataforma. Entonces, para ponerte un ejemplo, si tú sos un banco y generas un cliente nuevo de tarjeta de crédito, la ganancia que te deja ese cliente es, tu margen de ganancia depende del consumo promedio de tarjeta de crédito que hace esa persona, por el margen de ganancia que tiene el negocio de tarjeta de crédito y por los meses que ese cliente estadísticamente se queda en promedio usando esa tarjeta. No todos los clientes duran el resto de su vida, ¿no? Yo puedo tener una tarjeta Visa de un banco de Colombia, pero a los 3 años consigo una tarjeta Mastercard que me da más puntos. Pero bueno, se puede calcular cuántos más o menos los meses promedio que se queda un cliente. Y te puse un ejemplo de tarjeta de crédito. Si al contrario vendes un automóvil, obviamente el Customer Lifetime Value es más corto. No todo el mundo compra un automóvil cada mes, ¿no? Generalmente la gente compra un automóvil cada, no sé, cada 5 años, depende del país. Pero cada negocio tiene que calcular su propio Customer Lifetime Value. ¿Tá? Depende del margen de ganancia que tengas, de tu margen bruto, depende también de cuántos productos o cuántos servicios te va a comprar ese cliente a lo largo de la vida que ese cliente esté en tu compañía. Entonces, no sé si eso es una métrica, Customer Lifetime Value, y la otra es el costo de adquisición de un cliente, o Cost per Acquisition, que se puede decir en inglés. Y las dos métricas tienen mucho que ver, porque básicamente la fórmula del equilibrio o la fórmula secreta es que tu costo de adquirir un cliente sea menor que el valor que te genera ese cliente. Yo no sé si me explico, pero eso es lo que una campaña buena de performance consigue, es generar un cliente a un costo menor que el beneficio que te genera tener ese cliente nuevo. Mientras que sea menor, vas a querer invertir todo el dinero que puedas y conseguir más clientes hasta que llegas al punto de que te está costando más dinero traer ese cliente que la rentabilidad que ese cliente te genera. Entonces, para resumirte, las dos métricas para mí más importantes es Customer Lifetime Value y o el costo de adquisición de un cliente. A mí me surge, Víctor, aquí una duda y es como por este lado del tema de los objetivos, no tanto de los KPIs, sino qué diferencia existe entre los objetivos de awareness o de reconocimiento, el de consideración y de conversión cuando se trata de performance o pues de rendimiento. Sí. Bueno, antes de Customer Acquisition Cost vienen otras métricas importantes. Tú mencionaste una, costo de conversión ratio de conversión. Y después, si vamos como por el funnel de conversión, pensando, siempre hay un costo por visita o costo por lead. El costo por CPL. lead vendría CPL, exacto, el CPL. Es una métrica importante porque básicamente estás viendo cuánto te cuesta generar una persona interesada, una persona que llena tu formulario o el formulario de la plataforma. Por ejemplo, en Meta, en Facebook o Instagram, hay algo hay un producto que es Lead Ads y que básicamente se genera un formulario, se genera la información del cliente de forma medio automática, ¿no? Porque Facebook o Instagram tienen los datos del cliente. Si el cliente dice, me interesa
este producto, se autocompleta la información, o sea que es muy fácil generar un lead a través de esa plataforma. Eh, entonces, una métrica podría ser costo por lead, o si tienes un sitio de e-commerce, es costo por visita, ¿no? El costo por lead, tenés un lead que después tú lo llamás típicamente a través de un call center, ¿no? O llamadas telefónicas, o si es costo por visita, es cuánto te cuesta generar una visita a tu sitio, ¿no? Y después, una vez que está en el sitio, tú tratás de convertirlo. Si es e-commerce, le estás mostrando productos, el cliente elige un producto y ojalá lo ponga en el carrito de compras, ojalá después ponga su tarjeta de crédito y termine comprando. Pero entonces las campañas comienzan con un costo por lead o costo por visita. Después viene el ratio de conversión, que es cuántas de esas personas van a comprar tu producto, ¿no? Y los ratios de conversión típicamente están entre un 5 y un 1%, porque no todo el mundo que está interesado termina comprando. De la misma forma, no todo el mundo que visita tu sitio termina comprando en tu sitio, ¿no? Entonces la tasa de conversión, digo, ojalá que haya tasas de conversión muy altas, pero típicamente yo no estoy viendo tasa de conversión más allá del 10%, generalmente es menos del 10%, ¿no? En mi experiencia viendo distintas industrias. Pero, ¿por qué pienso? Y el costo por lead es una métrica, o costo por visita es una métrica que se usa mucho, pero para mí es una métrica que es incompleta, porque tú puedes generar muchas visitas o muchos leads, pero si no tienes un buen ratio de conversión, no estás haciendo nada, estás consiguiendo gente interesada en tu producto, pero que nadie convierte. Entonces, eh, y esto me ha pasado, te puedo dar ejemplos, ¿no? Y lo he visto mucho en la industria, donde una agencia no sabe a veces el costo de adquisición, el cliente el subcliente, su anunciante le dice, conseguime tantos leads a este costo. Y es lo único que le dicen a la agencia. Y eso generalmente es muy, muy ineficiente, porque si tú lo que quieres es minimizar el costo por lead, seguramente lo puedas hacer, pero capaz que estás segmentando mal, capaz que no estás generando los leads de más alta calidad. Si la conversión es muy baja, al final tu costo de adquisición te termina costando mucho más. O sea, lo que realmente tienes que optimizar es tu costo de adquisición, no tu costo de visita o tu costo por lead, porque todo depende de la conversión. Te voy a dar un ejemplo que lo vas a entender muy, muy fácilmente. Nosotros ayudamos a una empresa de fintech en Uruguay. Era una empresa que daba préstamos al consumidor, préstamos de $300, o sea, préstamos pequeños que se daban de forma online, de forma media automatizada, porque eran préstamos pequeños, no es lo mismo que pedir una hipoteca para comprar una casa, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con este cliente y tratar de optimizarle los costos, de hacer la campaña más eficiente, nos dimos cuenta que casi todo el mundo que convertía eran mujeres. Entonces acá hay un ejemplo muy, muy fácil de entender, que una vez que entendimos que casi todas las personas que convertían eran mujeres, obviamente nos fuimos a hacer campañas de lead generation a mujeres, no a mujeres y hombres, solamente a mujeres. Capaz que el costo por lead nos aumentó, porque la audiencia es la mitad, ¿no? Típicamente en la población hay la mitad es hombre y la mitad es mujer, eh, pero la conversión aumentó mucho. Entonces al final el costo de adquisición terminó siendo más eficiente, targeteando mejor a la audiencia que puede convertir con mejor probabilidad. Entonces, en mi ejemplo, donde la agencia no sabe quién está convirtiendo y lo único que le dice el anunciante es minimizarme el costo por lead, realmente no puede optimizar. Esa agencia no puede optimizar y capaz que minimiza el costo por lead, pero al mismo tiempo está aumentando el costo de adquisición porque las conversiones son muy malas. Y genera un montón de trabajo al call center y se genera un montón de trabajo gestionando leads que tienen muy poca probabilidad de cierre. Entonces, por eso que al comienzo yo te comenté que para mí las dos métricas más importantes y que realmente cualquier persona haciendo performance marketing tiene que saber es Customer Lifetime Value, o sea, la rentabilidad que te genera tener un cliente nuevo en tu negocio y cuál es el costo de traer ese cliente. Todo lo demás te ayuda a construir el costo de adquisición, pero tenés que optimizar realmente el costo de adquisición. Ok, yo creo que pasa algo en esto que tú nos estás contando y es que
el tema de la sobrecarga de los datos y de tantas métricas, nos dicen, mira esto, mira esto, mira esto, pero ¿cómo puede una marca o pues yo que una persona que no sabe de pronto mucho de digital, de estos temas que no es un marketero, cómo decir, bueno, estos son los KPIs más relevantes sin perderse en ese mar de datos que existe? Yo sé que esto pues como que también va muy enfocado al tema de, bueno, define los objetivos, los KPIs del principio, pero ¿qué opinas tú? No, yo opino, y esto también nos pasó al comienzo de nuestra operación en Meta, que educamos mucho a los clientes diciendo los likes, ¿te acordás de los likes, los me gusta, ¿no? Los likes, Ujú. los fans, los followers. Esas son todas métricas que ahora le llamamos métricas de vanidad. Es lindo decirle, tengo no sé cuántos fans, pero también te puedo poner un ejemplo muy, muy fácil de entender, muy concreto. Yo capaz que puedo ser fan o follower de autos Ferrari, porque me gustan los autos, que en verdad no me gustan, pero puedo decir que, digamos, por el ejemplo, que me gustan mucho los Ferraris. Pero capaz que yo nunca voy a comprar un Ferrari. Entonces, que Ferrari, yo lo siga a Ferrari, no significa para nada que va a conseguir una venta a través mío de un auto Ferrari. Entonces, por eso digo, las métricas que realmente importan al final es costo de adquisición de un cliente y qué rentabilidad te deja ese cliente. Y eso es lo que yo me diría primero, antes de estar confundido con cuántos followers tengo, cuánto engagement me genera esta publicidad. Son todas métricas para mí secundarias. Lo principal, y nosotros cuando apoyamos a nuestros clientes, lo que hacemos es enfocarnos mucho en el negocio del cliente. Al final, el CEO de una empresa no está contento porque tiene 1 millón de followers. Va a estar contento si vendió más, ¿no? O si redujo su churn, si vendió más, si tiene más clientes, si el valor de su compañía él logra aumentarlo. Pero no va a lograr aumentar el valor de la compañía solamente midiendo likes y followers y fans. Eh, ¿No? O sea, en campaña de performance, las métricas importantes, te diría que es eso, ¿no? Es entender bien cuál es tu costo por lead, cuál es tu ratio de conversión. Esas dos métricas se traducen en un costo por adquisición y después saber hasta cuánto puedes gastar y hasta cuánto puedes gastar en adquirir un cliente nuevo, depende la rentabilidad que te genera ese cliente nuevo. Entonces, como tú dices, hay muchas métricas, pero yo en campaña de performance es bastante fácil de medir las que son relevantes. Bueno, ahora hablemos, Víctor, un poquito sobre los errores más comunes. Tú que manejas esto pues a la perfección, ¿cuáles son esos errores que tú has visto que son los más frecuentes en campañas de performance? Bueno, uno te lo comenté, que es que a veces las personas implementando las campañas, el anunciante por confidencialidad y por desconocimiento, me parece, no le comparte toda la información a la agencia que está generando las visitas al sitio o los leads. Eh, Eso es un grave error y ya te di el ejemplo de las mujeres. Entonces, realmente, para yo poder optimizar una campaña, yo tengo que saber quién está convirtiendo, qué perfil de persona me está convirtiendo. Si no estoy usando inteligencia artificial, que después vamos a hablar de eso. Pero eh, yo necesito conocer todo el flow de ese cliente. ¿Qué es lo que pasa cuando ese cliente genera un formulario, llega al sitio? eh, Cómo mejorar la tasa de conversión y después cuál es la adquisición, etcétera. O sea que un error para evitar es realmente tienes que conocer todo el circuito hasta llegar al final, desde generación de lead hasta que el cliente compró y qué clientes compraron, cuál es el perfil de esas personas, etcétera. Otro error que es muy común y que lo escucho muy común es no voy a invertir en esta plataforma porque Google es más barato. Y eso también me parece un error. Obviamente, hay ciertas plataformas que son más eficientes que otras. Vamos a hablar de Search. Search es muy eficiente, porque como tú sabes, cuando yo busco algo, ya tengo una intención. Entonces, si yo busco palos de golf en Medellín, seguramente esté tratando de comprar palos de golf en Medellín. Entonces, si me sale en los resultados una tienda de golf en Medellín, seguramente yo haga clic y compre unos palos de golf, ¿no? Eh, pero, y eso está perfecto, y todas las agencias, todos los anunciantes deberían hacer,
campañas de search, pero search tiene un límite, porque ¿cuántas personas hay en Medellín buscando palo de golf? Entonces, habrán X personas, pero no hay infinitas personas. Entonces, haces todas las campañas de search que puedas, pero después, por supuesto, harías campañas en Meta, que si bien no estoy buscando zapatos de golf, puedes targetearme, puedes saber que mis intereses, mi hobby es golf, y capaz que sin pensar o sin buscar en ese momento que quiero comprar palo de golf, puedo ver una publicidad en Meta o en Instagram, en Facebook, y decir, ok, sí, es verdad que me falta, quiero cambiar de palo de golf. Eso es más como una compra más de impulso o más de discovery, que se llama descubrimiento, y ese puede tener un costo más alto. Y después puedo ir a distintas plataformas, pero lo importante acá, digo, ¿por qué es un error elegir siempre la plataforma más barata? Es por el concepto de incrementalidad o de marginalidad, de generar un cliente nuevo incremental. Entonces, si yo puedo generar 10 clientes con Search al costo más barato, perfecto, lo tengo que hacer. Pero si puedo generar 10 clientes nuevos que no hubieran venido por Search y vienen por TikTok o campañas en Meta, igual me sirve. Mientras que mi costo de adquirir un cliente es inferior a la rentabilidad que me genera ese cliente, me conviene tenerlo mientras que sea un cliente nuevo. Te lo voy a poner, capaz que esto es confuso, pero te voy a poner un ejemplo para que entiendas. Cuando tú venís en un vuelo de Avianca de Medellín a Miami, hay gente que pagó $600 por el boleto y hay gente que pagó $200 por el boleto. Me imagino que sí sabes que no todo el mundo pagó el mismo precio. Obviamente que a la aerolínea le conviene, a Bianca le conviene vender todos los boletos por 600. Pero se ve que llegó un momento que faltaban 3 días y tenía 10 asientos libres y bajó el precio. ¿Por qué? Porque cuando el avión despega, si despega con un asiento vacío, el costo del avión es el mismo, ¿no? O sea, al piloto le pagan lo mismo si el avión está lleno o al 90%. El combustible por una persona más, 2 personas más, no es que consume mucho más combustible, o sea, el avión cuesta lo mismo, entonces a Bianca le conviene vender el último asiento, aunque sea por $200, si bien otras personas pagan 600. Es el mismo concepto en publicidad digital. Yo quiero conseguir todos los clientes nuevos al menor precio posible, pero estoy dispuesto a conseguir algunos clientes hasta llegar en economía, es hasta que el costo marginal equivalga al ingreso marginal. Entonces, puedo tener campañas muy eficientes en Google, puedo pagar campañas un poquito más caras en Meta y puedo pagar campañas un poquito más caras en TikTok. Mientras que el precio que pague por TikTok me está generando un cliente nuevo y ese cliente nuevo me genera más utilidad, me conviene tenerlo. Entonces, no sé si me explico. Sí. Pero muchas veces escucho comentarios de, no invierto en esta plataforma porque es más cara que la otra. Solamente puedes decir eso si tenés, límite en los productos que puedes vender, o sea, no puedes vender todos los productos que puedas, que generalmente es raro, o realmente pensás que no es incremental, pensás que ese cliente que estás consiguiendo en TikTok lo hubieras conseguido de todas formas en Google, que yo pienso que igual no es el caso, ¿no? Porque de vuelta, no todo el mundo compra productos siempre haciendo una búsqueda en un buscador, que puede ser Google o Bing, ¿no? Pero eso es un error muy común. Inclusive estuve de viaje la semana pasada en Centroamérica y me lo comentaron. Y el otro error es, un poco lo mencioné, hay muchos clientes que ponen una métrica, decir, quiero generar clientes nuevos, pero no un gasto mayor de $20. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el beneficio que te trae generar un cliente nuevo? Muchas veces no lo saben. Entonces, si tú no sabes el beneficio, y básicamente ese beneficio es lo que antes hablábamos, que es el Customer Lifetime Value, ¿no? El valor durante toda la vida útil de un cliente. Si tú no sabes esa métrica, realmente no sabes hasta cuánto puedes gastar para generar un cliente nuevo. Pero yo te diría que la gran mayoría de clientes que empezamos a hablar con ellos y le preguntamos cuál es el Customer Lifetime Value, muchas veces no lo saben. A defensa de esos clientes es que a veces es difícil calcularlo, porque algún cliente se te queda un mes, un cliente se te queda un año, entonces tenés que asumir, para calcularlo tenés que hacer ciertas
tenés que generar ciertos supuestos de tu negocio y tu margen de rentabilidad. Pero yo lo que digo es mejor generar ese supuesto en base a la realidad más cercana que puedas, que no tener ningún número y directamente adivinar. Te voy a poner un ejemplo. Me gusta poner los ejemplos porque es más fácil de entender, pero a veces trabajamos con universidades, ¿tá? Que están consiguiendo alumnos nuevos de una maestría. Y las maestrías, como tú te puedes imaginar, en una universidad buena cuesta 20.000, 30.000 dólares al año y las maestrías duran 2 años. O sea que un cliente nuevo te está generando unos 60.000 dólares, 50.000 dólares de ingresos, un montón. Y a veces me reúno con universidades así y me dicen, no, yo más de 100 dólares por lead o 10 dólares por lead no quiero gastar. Y yo realmente no lo entiendo, porque si tú pones tu costo de adquisición, lo pones muy bajo, no conseguís todos los clientes que podrías conseguir si estarías dispuestos a pagar un poco más. Pero digo, si tú consigues un cliente que te va a generar unos 50.000 dólares de beneficio en una maestría de 2 años, ¿por qué no estarías dispuesto a pagar hasta 1.000 dólares de costo de adquisición? No te digo costo por lead, sino un costo de adquisición, podría gastar 1.000 dólares, podría gastar hasta 5.000 dólares si quisieras, porque te estás generando 50.000 dólares. Pero entonces, para resumirte un poco, yo pienso que hay 3 errores muy comunes, y si querés te lo resumo, pero uno es no calcular el Customer Lifetime Value. El otro es tratar de optimizar costo por lead o costo por visita, en vez de optimizar costo de adquisición. Y el tercer error más común es solamente quedarte con las plataformas que te generan el menor costo de adquisición. ¿Cuándo podrías pagar un poco más costo de adquisición, pero conseguir más número de clientes, que es lo que al final tú quieres, ¿no? Conseguir el mayor número de clientes, siempre que esos clientes sean rentables. Bueno, clarísimos esos tres errores que me acabas de poner acá. Pero a mí, no sé tú qué opinas de esto, yo creo que otro error también que es muy común es que optimicemos demasiado rápido, cambiemos parámetros constantemente. ¿Cuál ahí sería la mejor práctica para hacer ajustes sin que se comprometa ese aprendizaje del algoritmo de las campañas? Sí, sí, no, buena pregunta. Hoy tenemos la suerte que la inteligencia artificial en varias plataformas han mejorado muchísimo. O sea, y es algo realmente muy, muy reciente. Entonces, Meta, por ejemplo, tiene algo que se llama Advantage Plus Shopping, que ahora voy a explicar qué es. Y no es solamente Meta, o sea, TikTok tiene una que se llama Smart Plus, que es lo mismo. Pero tú, básicamente, nosotros antes, con nuestras agencias de publicidad, tú decías, bueno, mi producto va a ir a esta audiencia, jóvenes entre esta edad y esta edad, con intereses que le gusta el golf, o cual sean los intereses. Eso es lo que hacíamos antes, tratábamos de adivinar a quién teníamos que apuntar y hacíamos todas nuestras campañas dirigidas a ese público. Lo mismo con la creatividad, hacíamos una creatividad y decíamos, bueno, a mí me gustan los colores, explica claramente el mensaje y vamos con esa creatividad. Eso lo hacíamos antes y hasta hoy en día mucha gente hace eso, pero hoy realmente con las herramientas de inteligencia artificial que existen, y de vuelta en Meta es Advantage Plus y en TikTok, por ejemplo, se llama Smart Plus, es dejar que la plataforma optimice todo. Entonces tú puedes poner, tú le puedes decir, yo quiero gastar hasta tanto para generar un cliente nuevo, pones varias creatividades diferentes y después dejas que el sistema corra. Dejas que el sistema optimice a quién le muestra, qué creatividad se la muestra a qué persona, y la herramienta misma va aprendiendo a quién mostrarle esa publicidad para conseguir el mejor resultado al menor costo. Entonces, lo bueno de las herramientas de inteligencia artificial es que no tenemos que pensar nosotros. Yo no tengo que decirle a Meta, yo quiero orientarme a este producto, va a mujeres entre 18 y 24 años. Ese es un instinto que tenemos, porque pensamos pero realmente lo mejor es dejar que la plataforma optimice de la mejor forma posible, y nosotros no meter la mano, digamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la inteligencia artificial claramente analiza datos en un tiempo que nosotros, el ser humano, no puede. O sea, analiza mucho más datos, tiene mucho más información, va a optimizar siempre mucho mejor de lo que nosotros podamos hacerlo. Entonces,
lo bueno para contestar a tu pregunta, lo mejor hoy en día es en no tratar de pensar mucho nosotros, de sí saber bien qué queremos optimizar, pero dejar que las plataformas optimicen. Sí. Bueno, vámonos entonces ya ahora para este tema de la inteligencia artificial. Ujú. Pues ya sabemos que la inteligencia artificial pues está revolucionando el marketing digital. Bueno, eso es súper claro, viene desde hace muchos años, pero ya ahora está en auge. Y pues claramente las campañas de performance pues no son la excepción a la regla, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede, ya creo que nos contaste un poquitico, pero cómo puede la inteligencia artificial ayudar a que se optimicen las campañas de performance y qué algoritmos o qué tecnologías están marcando esa diferencia en términos de segmentación, de personalización, etcétera? Bueno, lo bueno que la mejor noticia es que no hay que hacer mucho de nuestro lado, porque estas herramientas de inteligencia artificial están embebidas, están dentro ya de la plataforma. O sea, tú te metes a Meta, colocas ahí tus objetivos, eliges Advantage Plus y empiezan a correr las campañas. O sea, tú no tienes que usar ningún software de terceros y eso. Donde sí recomiendo, entonces, para la parte de saber a qué target dirigirse y cómo optimizar las campañas, lo mejor es que de vuelta a la plataforma corra solo. Donde también la gente de la industria puede usar la inteligencia artificial es en los creativos. Hoy en día, generar un creativo nuevo o variaciones de un creativo, conviene hacerlo a través de las herramientas de inteligencia artificial, que hay muchas plataformas, eh, y eso sí conviene generar una gran multitud de creativos usando inteligencia artificial porque es más rápido y es más barato. O sea, es muchísimo más rápido. Una persona puede generar muchísimos más creativos que si lo estás haciendo manualmente, ¿no? Entonces yo diría que para campaña de performance tampoco es tan complicado, porque hay gente que piensa, es súper complicado, necesito saber programar o necesito saber usar todas estas plataformas, y la verdad que no, lo que tiene, sí recomiendo fuertemente que uses plataformas de ayuda para ser creativos, utilizando inteligencia artificial, pero puedes dejar que las plataformas mismas de publicidad te optimicen. Usar las plataformas de inteligencia artificial de las plataformas, así no te cuesta más y además que funcionan muy bien porque ya están embebidas dentro de la plataforma, entonces estás asegurado que va a funcionar muy bien. Ok. Víctor, Advantage Topic para danos, mí, por ejemplo, perdóname, danos, por ejemplo, tres herramientas que tú creas que son importantes o bueno, que se te no, vengan a la mente. eh, honestamente, no quiero mencionar, en términos de creatividad, hay algunas que están embebidas en las herramientas mismas en Meta y en TikTok, pero también hay muchos proveedores de empresas que puedes usar el software de ellos. Hay muchas, y realmente hay muchas más de tres, y prefiero no mencionar alguna Ok. en específico. Eh, pero, pero realmente el apalancar la inteligencia artificial, hoy yo diría que es una necesidad si quieres estar vigente en este mercado, porque si sigues haciendo las cosas manual, obviamente cualquier persona que está utilizando inteligencia artificial va a ser mucho más productiva que tú. Ok. Entonces, tienes que usarla. Pero también la buena noticia es que es muy fácil de usarlo, porque hay plataformas, sin que tengas que saber programación o software, ¿no? Eh, entonces, es solamente animarse a usarlas Ujú. y no quedarse con, bueno, toda mi vida lo hice de esta forma, entonces lo voy a seguir usando de esta forma. No, no, hay que adaptarse. Y la verdad que algo lindo de la publicidad digital, me parece que toda la audiencia estaría de acuerdo, es lo rápido que cambia, ¿no? Ujú. La publicidad digital, a diferencia de publicidad de medios tradicionales, cambia muchísimo, hay mejoras todos los años, las plataformas en sí cambian. Y entonces tenemos que estar muy cómodos con el cambio. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que, en línea con eso que acabas de decir, le surge a mucha gente y es cómo pueden, pues nosotros como marqueteros, cómo hacer ese balance del uso de la inteligencia artificial con la estrategia humana para que no se pierda ese control de las campañas de performance y pues de cualquier campaña en general. Bueno, yo no soy tan negativo como mucha gente que dice, nos vamos a quedar, viste, se van a perder muchísimos empleos y eso. Porque en verdad el ser humano es necesario, o sea, sí tenemos que saber
Porque la inteligencia artificial te genera creatividad, pero tenés que generarle algún input, tenés que decirle más o menos qué es lo que quieres que salga. Y después, en términos de optimización de campañas, sí, las herramientas te optimizan, pero tiene que haber una persona sabiendo analizar la data y sabiendo, bueno, al final manejar el negocio en sí, porque no solamente hacer la publicidad digital, sino, de, por ejemplo, tenés que saber manejar los inventarios, que si es un e-commerce, y tenés que saber manejar, tenés que estar al tanto de mucho también qué inventarios tenés para saber qué ofertas hacer. Todo eso automático, todo eso hoy no existe así una plataforma de inteligencia artificial que lo enchufes a tu e-commerce y te dé todos los resultados. O sea, sí necesitas un ser humano pensando en, bueno, quiero promocionar este producto, pero hay cosas que la plataforma en sí tampoco va a saber. ¿Qué productos tengo que promocionar? ¿A qué precio los pongo? ¿Cuánto estoy dispuesto a gastar por visita? Todos esos parámetros se los tienes que dar a la máquina. Y por lo tanto es el casamiento de una persona sabiendo apalancar las herramientas y la fórmula para mí va por ahí. Es la combinación. Ok. Bueno, aquí pasemos al tema de medición, lo voy a hacer muy corto. ¿Cómo, pues, cómo puede una marca más bien elegir un modelo de atribución adecuado para comprender ese recorrido del cliente? Uh, bueno, esa es una pregunta para un podcast en sí, para otro podcast en sí, porque los modelos de atribución, hay muchos modelos de atribución, hay muchas formas de atribuir. Si quieres te comento el modelo de atribución más común y tal vez el que genera también el error más común, que es el last click, ¿no? Porque las atribuciones last click en cierta forma favorecen a Google, porque capaz que tú viste una publicidad en Meta, eh, capaz que viste una publicidad en Meta, pero después pero estabas en el trabajo, entonces después llegaste a tu casa y ya esa publicidad la viste, la tenés en cerebro, pero pones en Google Avianca Tickets de Medellín a Miami. Pero tú lo pusiste en Google. Pero ¿quién generó la venta? ¿Quién generó el interés en el ticket? ¿La publicidad que viste en Meta o cuando hiciste el search porque te acordabas que de Avianca, pero pusiste avianca.com o pusiste en search Tickets Miami? Entonces, ese es un caso muy común que la gente usa last click porque es la forma más fácil de hacer la atribución. Pero también en verdad es incorrecta por el ejemplo que acabo de dar. Entonces, lo que mejor conviene hacer son modelos econométricos que se llaman Marketing Mix Model, donde pones tu variable de venta, que es lo que querés optimizar, cuánto vas a vender, y pones todo tu mix de medios, inclusive los medios tradicionales. Porque también es verdad que los medios tradicionales, el branding, el awareness que tú mencionaste al principio, todo eso te ayuda a generar una venta. Entonces hay una empresa, y como disclosure digo que estoy en la junta directiva de la empresa, se llama Bunker, DB, que es un partner que trabaja junto a Meta, junto a TikTok, junto a Twitter, en midiendo realmente la atribución usando un modelo econométrico que se llama Marketing Mix Model. Y realmente esa es la forma más compleja de hacerlo. Tiene un costo si quieres contratar a una de estas empresas, pero realmente es la forma más fiel de realmente saber qué medio te está generando qué impacto en las ventas. Pero de forma sencilla es muy difícil. Muy difícil por eso mismo que digo, tú puedes ver muchos, yo puedo ver un anuncio en radio, en televisión, y no actúo sobre eso, porque obviamente sobre la televisión no puedo hacer un clic, pero no quiere decir que no me esté influenciando, ¿no? No quiere decir que gracias a la televisión fue que yo fui a mi computadora y no me acordaba bien el nombre de la compañía, entonces en vez de poner Avianca, puse Avianta y lo puse en Google y me sale Avianca, hago clic, y fue Google que me generó la venta, ¿no? Y no, obviamente en este ejemplo no es así. Por eso atribuir es bien difícil esas mediciones, pero en verdad es muy necesario porque cuando tú quieres optimizar las campañas tenés que saber realmente cómo optimizo todo mi marketing digital, inclusive offline y online. Vale. Pasemos al tema de las campañas de performance, sí, de performance sin el e-commerce.
Entonces, yo creo que muchas veces se asocia el performance marketing con el e-commerce. Pero ¿cómo pueden las empresas, las marcas, sin e-commerce, medir y optimizar las campañas de performance, justamente? Sí. Hay muchísimas acciones que puedes optimizar, no todo es una venta, como tú mismo dices. Por ejemplo, eh, la generación de leads no es e-commerce, pero hay muchas industrias que utilizan generación de leads, eh, y te menciono algunas. Los bancos hacen muchísimo lead generation para conseguir clientes nuevos de tarjeta de crédito, clientes nuevos de cuentas de ahorro, hipotecas, préstamos. Casi todo eso se trabaja con generación de leads, y con un call center que lo llama. Y eso pero eso sigue siendo una campaña de performance. No están comprando online, pero alguien los contacta en el mundo físico, o sea, por teléfono, o por WhatsApp también. WhatsApp, hay mucha transacción que se cierra por WhatsApp. Eh, pero son compra de servicios, ¿no? En el caso de un banco estás comprando un servicio. No, no, también automóviles, los concesionarios de carros usan mucho lead generation para vender sus autos. Empresas de seguro, lo mismo. Pero también una empresa que puede estar midiendo el costo por visita. Si tienes un producto, estás más en consumo masivo, pero puedes hacer campañas, capaz que quieres generar un registro a una base de datos de un newsletter de recetas, si eres un consumo masivo de alimentos, por decir algo. Entonces, siempre puedes tener un objetivo, no tiene que ser la venta de un producto, y puedes medir y puedes hacer performance contra ese objetivo. Ujú. Eh, Víctor, ¿cómo se puede adaptar también la estrategia de performance cuando ese funnel de conversión es mucho más largo y mucho más complejo? sí, la metodología es siempre la misma. La cosa es que si es más complejo, necesitas hacer más supuestos. Claro, si es e-commerce es fácil, ¿no? Porque haces clic, entras a un sitio de e-commerce, compras un producto, sabes cuánto pagó ese cliente por el producto, sabes cuál es el margen bruto de ese producto, sabes qué ganancia te dejó ese cliente. Hay servicios que son mucho más complejos de medir, pero se puede hacer porque lo mides como te lo dije al principio, puedes saber cuántos meses en promedio se queda un cliente, cuánto invierte el cliente cada mes y cuál es mi margen de ganancia por ese monto que invierte en mi producto, mi servicio por mes. Y lo puedes calcular así, aunque sea un producto de muchos años de existencia. Poner un número es mejor que no poner ninguno. Ese es básicamente ese mensaje. Y los números nunca van a ser exactos, pero siempre tenés que ir con algo, porque además que cambia en tiempo real todo el tiempo, ¿no? O sea, tu costo de adquisición en verdad es dinámico, está cambiando constantemente. Tu Customer Lifetime Value también puede ser dinámico. Eh, pero, pero bueno, lo mejor que podemos hacer es ir con la mejor información que tenemos en el momento y tratar de optimizar eso. Vale, aquí ya estamos cerrando, pero yo quiero finalizar con algo que tú más que nadie sabes, pues por estar en Ale, por todos tus clientes, por todos los años que tienes de trayectoria. Pero cuéntanos, tú que estás metido aquí en todo esto, ¿cuáles son esas tendencias que tú ves que son, pues van a ser súper chéveres, que vienen con toda para estos próximos años en temas de performance? Sí, no, buena pregunta. Nos va a sorprender, lo que estamos viendo de inteligencia artificial es el comienzo nada más. Es súper el comienzo. Todas las plataformas de inteligencia artificial van a continuar mejorando muchísimo. Eh, yo sí veo en unos años, que si bien te dije que no era negativo con el tema de que la inteligencia artificial va a erradicar trabajos, lo que sí es que si tú no te adaptas a usarlo, vas a quedar fuera del mercado, como profesional, digamos, profesional de la industria. Tienes que saber usar estas herramientas, tienes que saber por qué usarlas. Capaz que no las usas tú, pero las usa tu equipo. Eh, pero realmente lo que estamos viendo es el comienzo de esta tendencia que va a revolucionar todo lo que estamos haciendo. Y es difícil a veces imaginarse hasta dónde va a llegar, pero sí sabemos que estamos recién en los comienzos
Y lo que es increíble es que ya los comienzos son increíblemente positivos. O sea, las mejoras de campañas utilizando inteligencia artificial versus nosotros mismos tratando de saber a quién va dirigida la campaña y optimizando nosotros manualmente, son mejoras del 30%. Y recién está empezando. O sea, imagínate todo lo que hay para mejorar y cómo va a cambiar la forma de trabajo de los ejecutivos, de los profesionales que están ejecutando estas campañas, que están pensando sobre estas campañas. Eh, yo seguiría con esa tendencia muy, muy fuerte. Y lo otro, que hace 1000 años que está pasando, pero todavía en muchos mercados todavía no ocurrió, que es todo lo que es la migración al marketing digital. Todavía veo que hay muchos anunciantes que todavía están aprendiendo, están en esa curva de aprendizaje, pero que todavía les falta mucho aprender lo que hoy se puede hacer. O sea, hoy no están haciendo todo lo que se puede hacer hoy. Entonces, hay mucho catch-up todavía que la industria de nuestra región tiene que hacer. ¿Cómo crees que la First Party Data tiene cabida aquí? Que yo creo que es toda. Toda, exactamente, exactamente. O sea, si no tenés buena data, nada de esta inteligencia artificial, nada de lo que yo te hablé de los KPIs importa. O sea, la data es todo, por eso estas plataformas que tienen first party data y que tienen las plataformas todo en el mismo lugar, digamos, funcionan tan eficientemente, porque tienen first party data, las saben leer, las saben usar y tienen después herramientas de inteligencia artificial optimizando todo eso, todo dentro de su mismo lenguaje, si lo querés llamar de esa forma, ¿no? Entonces, first party data, como vos dijiste, es clave, clave. Data en general va a ser clave, first party data mejor, pero para cualquier tipo de data que tú puedas meter y más sofisticación, cuanto más data le des a las herramientas de inteligencia artificial, mejor van a funcionar. También creo que va orientado a esto y es el papel que van a jugar la inteligencia artificial generativa y la realidad aumentada en esa optimización de campañas. También van a jugar un papel súper importante. También, sí, sí. Sí. Y realidad aumentada hecha de forma, porque ahora es más costosa, pero con inteligencia artificial va a ser mucho más económica. Entonces van a haber muchos creativos con realidad aumentada. Así es. Bueno, Víctor, a mí esta conversación me ha parecido súper interesante. Como dijimos off the record, esto era Ujú. para quedarnos por mucho tiempo, pero entonces yo quiero que cerremos con una pregunta obligada en este podcast y es, ¿qué consejo le das tú a esas marcas, a esas empresas que están buscando mejorar las campañas de performance en el entorno pues, en el que vivimos en este momento tan dinámico? Sí. Yo a los anunciantes que tienen una parte importante de performance, yo pienso que es un know-how que tienen que tener adentro de las empresas. Yo pienso que hoy el marketing digital combinado con el uso, saber apalancar la data que ya tenés, porque las empresas tienen mucha data, pero ¿qué tanto la usan o la saben usar? Es un tema, ¿no? No solamente generar la data sin usarla, pero es realmente las empresas hoy en día, para mí, tienen que tener como core competence eh, desarrollar esas habilidades in-house. ¿Y cómo las pueden desarrollar in-house? Bueno, uno es contratando expertos, otro es apalancándose en proveedores, empresas que se dedican a ofrecer servicios de esta índole. Y también con las plataformas en sí, los expertos de las distintas plataformas, que están para eso, ¿no? O sea, en Aleph representamos a todas estas plataformas, tenemos equipos dedicados cada plataforma tiene su equipo dedicado que conoce muy bien el producto. Entonces, apalánquense en todos los ejecutivos de ventas de Aleph, por ejemplo, en las plataformas que representa Aleph, pero realmente hay proveedores de marketing digital, expertos. El ecosistema es muy robusto y por algo existen estas empresas, por algo en Estados Unidos, en Europa, estas empresas les va bien, son muy usadas. Yo sí gastaría dinero en tener mejor data y tener muy bien establecido el negocio, porque eso te va a generar una ventaja competitiva, que si tú no lo haces, tu competidor lo va a hacer mejor que tú. Y hoy en día a mí me parece muy importante todo lo que es la generación de clientes nuevos,
conseguir clientes nuevos a través del marketing digital y la data va a ser el costo menor de todos. Entonces tienes que hacer ese esfuerzo de aprender. Y se aprende como siempre, invirtiendo dinero y tiempo. No hay una fórmula mágica. Las empresas van a tener que hacer inversión en dinero, en tiempo y en personas idóneas para eso. Pero hay que invertirle. Hay que invertirle. Es una decisión estratégica para mí que tienen que tomar las empresas. Porque no es una decisión fácil de, como era antes. Marketing digital o tecnología, sí. Hacer contenidos para las redes sociales. Bueno, tengo mi ahijado que tiene 15 años, digo 9 años que se recibió, vamos a dárselo a mi ahijado que lo haga. No, ya no es así, ¿no? Me parece que es algo, una parte importantísima del negocio y como toda parte importante, si quieres mejorarla, tienes que invertir. Bueno, total, de acuerdo. Bueno, Víctor, no, muchísimas gracias por esta conversación tan chévere. Aquí les vamos a dejar todos los datos de Víctor, de Ale, por si alguien está interesado en contactarlos. A todos los que nos escuchan, de verdad que muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Recuerden que desde AVE Colombia siempre queremos traerles estos temas de valor que impulsen el crecimiento de la industria de una manera colaborativa. Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, si les gustó este episodio, los invitamos a que se suscriban, que nos sigan en redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias, Isabela. Esto fue Al Aire con IAVE Colombia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a los próximos episodios. Hasta la próxima.